Joe Biden presiona, da 90 días a los organismos de inteligencia para presentar un informe sobre el origen del COVID-19. Las agencias de inteligencia deberán trabajar en un informe que determine si el COVID-19 se originó por el contacto humano con un animal infectado o si fue creado en un laboratorio en China, aunque para eso se requiere presionar al gobierno de Pekín. El presidente Joe Biden dio un plazo de 90 días a la comunidad de inteligencia para que le presente un informe concluyente sobre el origen del COVID-19 y así determinar si el virus provino del contacto de un humano con un animal infectado o de un accidente en un laboratorio en China. En marzo, el mandatario había solicitado un informe con un análisis de la situación, pero las agencias no alcanzaron una conclusión definitiva, explica la Casa Blanca en un comunicado. No hay suficiente información para evaluar cuál de los dos escenarios pudo predominar. Por eso Biden pidió una nueva evaluación para determinar dónde se originó un virus que ya ha dejado casi 3,5 millones de personas fallecidas en el mundo. He pedido que redoblen los esfuerzos para recopilar y analizar la información que nos acerque a una conclusión definitiva y que me entreguen un reporte en 90 días. Se lee. Ese documento asegura debe incluir preguntas específicas para China. Estados Unidos trabajará además con aliados alrededor del mundo para presionar a China a participar en una investigación internacional completa, transparente y que permita el acceso a datos y evidencias relevantes, dice la Casa Blanca. La petición de Biden suma elementos a la controversia sobre el origen del COVID-19. Desde que se conocieron los primeros casos, el debate se ha movido entre el contacto humano con animales en un mercado en Wuhan, China, o por la liberación del coronavirus en un laboratorio en la misma ciudad. Según el presidente, tener la información permitirá batallar contra el virus de forma más efectiva. Recién el 24 de mayo, el diario The Wall Street Journal dio a conocer el contenido de un reporte del Departamento de Estado que había sido redactado en los últimos días de la presidencia de Donald Trump. Por un lado, explicaron que en noviembre de 2019, meses antes de que estallara la pandemia, 3 investigadores del Instituto de Virología de Wuhan tuvieron síntomas similares a los del COVID-19 e incluso requirieron ser atendidos en un hospital. Sin embargo, también destaca que el Instituto de Wuhan no ha compartido datos sin procesar, ni registros de seguridad y de laboratorio sobre su extensa investigación sobre el coronavirus y la relación con los murciélagos que muchos consideran la fuente originaria. Funcionarios actuales y antiguos familiarizados con la información y citados por el Journal discreparon de la solidez de ese informe. Uno dijo que la información fue proporcionada por un socio internacional y que era potencialmente significativa, pero que aún necesitaba más investigación y corroboración. Otro aseguró que los datos son muy precisos y provienen de fuentes de alta calidad. No es la primera vez que Estados Unidos pone presión sobre la comunidad internacional sobre este tema. Recién en marzo, el secretario de Salud Xavier Becerra pidió a la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, secundado por países como Australia, Japón y Portugal, que se realizaran estudios independientes y transparentes. Tenemos que entender mejor la pandemia con el fin de poder responder mejor a amenazas futuras, dijo entonces Becerra. La propaganda del régimen chino apuntó contra Anthony Fauci por sus comentarios sobre el origen del coronavirus. Una editorial del Global Times apuntó contra el reconocido epidemiólogo estadounidense. La prensa china reaccionó con enojo ante las declaraciones del experto en enfermedades infecciosas Anthony Fauci, uno de los mayores expertos del tema en Estados Unidos, luego de que el epidemiólogo deja abierta la posibilidad de que la pandemia de coronavirus se haya originado por un error de laboratorio en el gigante asiático. La idea de una fuga en el Instituto de Virología de Wuhan, casi descartada por la OMS, ha recobrado fuerza en los últimos días en Estados Unidos, luego de que la prensa publique informes de inteligencia que sostienen que investigadores chinos sufrieron síntomas compatibles con el COVID o con enfermedades estacionales en noviembre de 2019. Debido a su postura anti-China, las élites estadounidenses se han enconado aún más en la moral. Incluso personalidades como el Dr. Anthony Fauci,
un gran experto en salud pública, se han hecho eco de su guerra de opiniones contra China, criticó un editorial del periódico estatal chino Global Times. Según sostuvo el editor en jefe del diario Hu Xijin, la posibilidad de un origen de laboratorio es una mentira flagrante y una conspiración creada por las agencias de inteligencia estadounidenses y la prensa, pero su columna apuntó especialmente contra el asesor de la Casa Blanca. ¿Es una coincidencia que Fauci haya repetido estas líneas? En general, las élites estadounidenses traicionan cada vez más su conciencia. Fauci lo dice con ambigüedad, pero sabe que está avivando una gran mentira contra China, sostuvo Hu. Además, hizo una crítica contra la Academia Científica Norteamericana, asegurando que los expertos chinos son mejores a la hora de comprender la epidemia e influir en la lucha antivirus y no están politizando la pandemia. Luego de la publicación del informe de Wall Street Journal sobre la presunta hospitalización de los investigadores en Wuhan, Fauci declaró sobre el origen del coronavirus. Muchos pensamos que es más probable que sea un evento natural, pero no tenemos una respuesta del 100% a esta pregunta. Por ello pidió continuar con las investigaciones sobre el tema. El editorial del Global Times puntualizó: el mundo ha cambiado mucho. Muchas personas y cosas de Estados Unidos que veíamos como ejemplo en el pasado han ido perdiendo su halo, quedando al descubierto su verdadera calidad mediocre. Para ser honesto, me gustaría que siguieran siendo ejemplos, pero no han conseguido estar a la altura. Su nivel moral y profesional no está a la altura de su reputación. Después de una estadía de 4 semanas en Wuhan a principios de este año, un estudio conjunto de expertos de la OMS y China dictaminó en marzo que era extremadamente improbable que la difusión del virus se trata de un incidente de laboratorio. Pero el propio jefe de la OMS, Tedros Adhanom, pidió una nueva investigación sobre la hipótesis de la filtración del laboratorio. Varios países, incluido Estados Unidos, expresaron sus preocupaciones y pidieron a China que otorgue pleno acceso a sus datos. El lunes hubo una solicitud renovada con motivo de la 74 Asamblea Mundial de la Salud, y los pedidos de investigaciones adicionales crecen, incluso dentro de la comunidad científica. En Estados Unidos, la hipótesis de una filtración del virus del laboratorio chino hasta ahora había sido impulsada principalmente por la administración de Donald Trump. Ahora todos reconocen que tenía razón cuando declaré a Wuhan desde el principio como la fuente de COVID-19, señaló victorioso el expresidente de Estados Unidos en un comunicado el lunes. Para mí fue obvio desde el principio, añadió. Biden condena ataques despreciables contra comunidad judía en Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo que estas agresiones deben parar. Además, depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio, expresó. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, condenó este lunes, 24, una serie de ataques despreciables y actos de agresión contra judíos en Estados Unidos, a raíz de los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos en Medio Oriente. Los recientes ataques contra la comunidad judía son despreciables y deben parar, tuiteó Biden. Condenó este comportamiento detestable en el país y en el extranjero. Depende de todos nosotros que no haya lugar para el odio, agregó. La policía de Nueva York dijo el viernes que investiga la agresión a un joven judío en Times Square, a quien le gritaron insultos antisemitas. 5 o 6 hombres lo golpearon y rociaron con gas pimienta el jueves, dijo la policía. Los hechos tuvieron lugar al margen de enfrentamientos entre manifestantes pro-israelíes y pro-palestinos, poco después del anuncio de un alto al fuego entre Israel y el movimiento islamita palestino Hamas. Según Jonathan Greenblatt, director de la Liga Antidifamación, ADL por sus siglas en inglés, que combate el antisemitismo y el racismo, desde el estallido de los combates en Israel se ha observado un aumento de más de 50% de los actos antisemitas en Estados Unidos. Asimismo, señaló una serie de incidentes en varios estados, incluidos 2 esta semana en Los Ángeles, donde partidarios de los palestinos atacaron a hombres judíos en un restaurante y también arrojaron botellas
a casas de judíos que tenían el tradicional pergamino mezuzá en sus puertas.